nuestro tema a presentar es la distribución normal estándar. Nuestro grupo está conformado por los siguientes integrantes: Rebeca Susana Godoy Picado, Newman José Ortiz Martínez y mi persona, Denis Antonio Pérez García. Nuestro contenido lo dividimos en dos partes. La primera en distribución normal. Este incluye el concepto, su respectiva gráfica y definición. La segunda parte por la distribución normal estándar. Este incluye su definición, su cálculo de probabilidad haciendo uso de la tabla y su uso de la tabla normal. Por último, se le agregaron algunos ejemplos para que se le haga un poco más fácil comprender el tema. Una distribución de probabilidad indica toda la gama de valores que pueden representarse como resultado de un experimento. Una distribución de probabilidad es similar a la distribución de frecuencias relativas. Sin embargo, en vez de describir el pasado, describe la probabilidad que un evento se realice en el futuro. Puede diseñar un escenario de acontecimientos futuros considerando las tendencias actuales de diversos fenómenos. Muestra todos los resultados posibles de un experimento y la probabilidad de cada resultado. La distribución normal, en ocasiones llamada distribución gaussiana, es la distribución continua que se utiliza más comúnmente en estadística. La distribución normal es de vital importancia en estadística por tres razones principales. Muchas variables continuas comunes en el mundo de los negocios tienen distribuciones que se asemejan estrechamente a la distribución normal. La distribución normal sirve para acercarse a diversas distribuciones de probabilidades discretas, como la distribución binomial y la distribución de Poisson. La distribución normal proporciona la base para la estadística inferencial clásica por su relación con el teorema del límite central. La distribución normal adapta una variable aleatoria a una función que depende de la media y la desviación típica, es decir, la función y la variable aleatoria tendrán la misma representación con ligeras diferencias. Algunas de las características más representativas de la distribución normal son las siguientes: media y desviación típica. La desviación típica o estándar indica la separación que existe entre un valor cualquiera de la muestra y la media. Los porcentajes. Es una distribución normal, se puede determinar con exactitud qué porcentaje de los valores estará dentro de cualquier rango específico. El gráfico se podrá apreciar en la siguiente diapositiva. Tiene una apariencia de forma de campana. Por ende, Y es simétrica. La densidad de la variable aleatoria normal de X con media mu y variancia de desviación estándar al cuadrado se representa con la siguiente fórmula. Como podemos observar, depende de dos parámetros: media, la cual puede ser cualquier valor real, y la desviación estándar, que ha de ser positiva. Por esta razón, a partir de ahora indicaremos de forma abreviada que una variable X sigue el modelo normal de la siguiente manera. Por ejemplo, si nos referimos a una distribución normal con media 0 y desviación estándar 1, lo agregaremos de este modo. En las propiedades podemos encontrar la siguiente. La media se encuentra al centro del eje horizontal donde la curva tiene la máxima altura. La curva es simétrica con respecto al eje vertical que pasa por la media, o sea, el 50% de los datos se encuentran a la izquierda de la media y el otro tanto a la derecha. La curva se aproxima en forma asintótica al eje horizontal a medida que avanza en uno o en otro sentido a partir de la media. El área total de la curva y por encima del eje horizontal es igual a 1. La propiedad dice que si se conoce que la distribución normal estándar posee las propiedades anteriores, se puede calcular las siguientes cualidades. A una distribución estándar alrededor de la media se concentra el 68% de los datos. A dos desviaciones estándar alrededor de la media se concentra el 96% de los datos. A tres desviaciones estándar alrededor de la media se concentra el 99% de los datos. Entonces se puede decir que si una desviación estándar
es pequeña para un conjunto de observaciones, estos datos se encontrarían localizados cerca de la media y viceversa. A la distribución con media 0 y varianza 1 se le conoce como distribución normal estándar. Se debe tener en cuenta lo siguiente. Las distribuciones normales con media 0 y varianza 1 se pueden denotar de la siguiente forma. La normal estándar será la siguiente. Si tiene una distribución cualquiera, se puede estandarizar por medio de la fórmula z igual x menos la media sobre la desviación estándar. Los resultados de z se redondearán a 2 decimales. También se pueden calcular las probabilidades haciendo uso de la tabla. Para esto se tiene que tener en cuenta el tipo de situación que se está calculando. Hay tres tipos de situaciones. La primera es cuando el área está a la izquierda de x. Esto sucede cuando se calcula la probabilidad de un valor menor que x. Para esto se estandariza el valor de x y luego se busca en la tabla el valor de la función phi de z, donde z es el valor estándar de x y la probabilidad de el valor que estamos buscando menor que x va a ser igual a phi de z. Como se puede ver en la gráfica, la área que estamos buscando está a la izquierda de x. La siguiente situación es cuando el área está a la derecha de x. Esto es cuando estamos buscando la probabilidad de un número que es mayor que x. Para esto se estandariza el valor de x y luego se busca en la tabla el valor de la función phi de z, donde z es el valor estándar de x. Y la probabilidad del valor que nosotros estamos buscando mayor que x va a ser igual a 1 menos phi de z. Como se puede ver en la gráfica, el área que está siendo sombreada viene siendo todo el área que está a la derecha de x. Y la tercera situación es cuando hay un área comprendida entre dos valores de x, que es x sub 1 y x sub 2, donde x sub 1 es menor que x y x es menor que x sub 2. Es decir, que x está entre x sub 1 y x sub 2. Para esto se estandarizan los valores de x sub 1 y x sub 2 y luego se busca en la tabla el valor de las funciones phi de z sub 1 y phi de z sub 2, donde z sub 1 es el valor estándar de x sub 1 y z sub 2 es el valor estándar de x sub 2. Por lo tanto, la probabilidad de x entre x sub 1 y x sub 2 va a ser igual a phi de z sub 2 menos phi de z sub 1. Como se puede ver en la gráfica, el área comprendida está entre dos valores de x, que es x sub 1 y x sub 2. Para hacer el cálculo se tiene que manejar el uso de la tabla normal. Primeramente, la tabla normal estándar se utiliza para encontrar los valores de phi de z. Para esto necesitamos conocer el valor de z. La tabla o parte de ella está ilustrada en la imagen que se mira en la pantalla, donde tenemos una columna z en la cual se van a ver ciertos números que van desde menos 3 hasta números enteros positivos. Y en las siguientes columnas van a estar de acuerdo a los decimales que vaya a tener z. Es decir, si tenemos el ejemplo de que primero se tiene que manejar el valor de z, que para esto lo vamos a tomar como que si fuese menos 1.00. Hay que tener siempre dos decimales. Entonces, en la columna de z se va a ubicar la fila correspondiente al entero con el primer decimal, es decir, menos 1.0. Entonces, en las columnas que están a la derecha de la columna de z, se va a ubicar la columna correspondiente al segundo decimal, es decir, 0. Luego se van a interceptar la fila y las columnas que habíamos ubicado y el dato que esté en la intercepción va a ser el valor de phi de z. También tenemos que tener en cuenta esto, de que si el valor de z es mayor a 3, se utiliza un valor aproximado de phi de z como igual a 1. De igual forma, si el valor de z es menor a menos 3, se utiliza un valor aproximado de phi de menos 1.
ejemplo de distribución normal estándar es el siguiente. Si se tiene la distribución normal n 7,4 y se quiere calcular la probabilidad de x menor a 5, se siguen los siguientes pasos. Primero tenemos que saber que la distribución normal n de 7,4 nos quiere decir que la media va a ser igual a 7 y la varianza va a ser igual a 4. Por tanto, la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza, va a ser igual a 2. Ok, continuando con los pasos. Lo primero que se tiene que definir es qué tipo de probabilidad es. En este caso, como va a ser x menor a algo, la probabilidad va a ser igual a phi de z. Luego, se tiene que estandarizar que x va a ser igual a 5, de modo que si calculamos z, va a ser igual al valor de x menos mu sobre sigma, y eso va a ser igual a menos 1.00. Entonces, el valor de z se redondea a 2 decimales como había mencionado anteriormente. El tercer paso es buscar en la tabla el valor de phi de z, o sea, el valor de menos 1, que en el ejemplo anterior habíamos encontrado de que el valor de phi de menos 1.00 va a ser igual a 0.1587. Bueno, el siguiente ejemplo dice, supóngase que el diámetro externo de cierto tipo de pieza, una balinera, se encuentra distribuido de manera normal, con media de 3.5 centímetros y varianza de 0.0004 centímetros cuadrados. Si el diámetro de estas piezas no debe ser menor a 3.47 centímetros ni mayor a 3.53 centímetros, A. ¿Cuál es la probabilidad que el diámetro sea menor a 3.48 centímetros? B. ¿Cuál es la probabilidad que el diámetro sea mayor a 3.51 centímetros? C. ¿Cuál es el porcentaje de estas piezas que deben estrecharse? D. ¿Bajo qué valores se obtiene el 60% de las piezas con menor diámetro? Bueno. En el inciso A, que nos dice cuál es la probabilidad de que el diámetro sea menor a 3.48, ya sabíamos por el problema que los datos eran que la media es igual a 3.5, la varianza iba a ser igual a 0.0004, por tanto la desviación estándar va a ser la raíz cuadrada de eso, que es igual a 0.02. Lo otro que tenemos que hacer es definir nuestra probabilidad de que x sea menor a 3.48, porque así nos pregunta el inciso A, y ese tipo de probabilidad va a ser igual a phi de z. Entonces lo que tenemos que hacer es estandarizar x igual a 3.48, de modo que si nosotros encontramos z, va a ser igual a x menos mu sobre sigma, es decir, 3.48 menos 3.5 entre 0.02. Y eso nos da igual a que z es menos 1.00. Ok, ese valor vamos a buscar en la tabla el phi de z, es decir, el phi de menos 1.00, que también lo habíamos encontrado en los ejercicios anteriores, y decía que eso iba a ser igual a 0.1587. Es decir, que la probabilidad de que el diámetro sea menor a 3.48 centímetros es de 0.1587. Igual, como se mira en la figura, la media va a estar ubicado en media, valga la redundancia, y va a ser 3.5. Y el valor que nosotros estamos tomando como referencia es 3.48. 3.48 va a ser un área que va a estar a la izquierda de la media. Por ende, se resuelve de esa manera. Ok. Siguiendo con el inciso B. Nos pregunta cuál es la probabilidad de que el diámetro sea mayor a 3.51 centímetros. Ya sabíamos de los datos que era la media, 3.5, la varianza y la desviación estándar. Ahora tenemos que plantear nuestra probabilidad. En este caso va a ser la probabilidad de que x sea mayor a 3.51. Por ende, se va a calcular como 1 menos phi de z. Ok, lo siguiente que tenemos que hacer es estandarizar de que x es igual a 3.51. De modo que z va a ser igual a 3.51
menos 3.5 entre 0.02, es decir, x menos mu entre sigma. Todo esto va a ser igual o nos va a dar el valor de z igual a 0.5. Con ese valor de z podemos buscar en la tabla el valor de phi de z. De modo que si nosotros calculamos la probabilidad de que x sea mayor a 3.51, eso nos va a dar como resultado final 0.3085. ¿Esto qué nos quiere decir? De que la probabilidad de que el diámetro sea mayor a 3.51 centímetros es de 0.3085. Y como se puede ver en la gráfica, yo tengo mi media en el medio, valga la redundancia, y nuestro valor de referencia va a estar a la derecha, o va a ser un área a la derecha de mi media, que es 3.51. El inciso C me pregunta cuál es el porcentaje de estas piezas que deben desecharse. El ejercicio nos decía de que tienen un valor límite de radio o de diámetro. Esos valores eran 3.47 y 3.53. Por tanto, para yo saber qué porcentaje deben desecharse, primero tengo que manejar qué porcentaje es el que se ha considerado como bueno o como correcto para utilizar. Entonces, ya sabíamos los datos, planteamos nuestra probabilidad, que ahora x va a estar entre 3.47 y 3.53. Esto va a ser igual a phi de z sub 2 menos phi de z sub 1. Como se mira en la gráfica, yo tengo mi media y mi media va a estar dentro de dos valores. Prosiguiendo, para ello estandarizamos cada una de las x sub 2 y x sub 1. Lo estandarizamos igual que en los otros incisos. Me va a dar z sub 2 igual a 1.5 y z sub 1 igual a menos 1.5. Buscamos en la tabla el valor de phi de z sub 1 y de phi de z sub 2, de modo que al calcular la probabilidad de x entre 3.47 y 3.53 va a ser igual a phi de 1.5 menos phi de menos 1.5. Al calcular todo eso, nos va a dar como resultado final 0.866. Ok, y ese va a ser el porcentaje que va a ser utilizado, es decir, de las piezas que sí se pueden utilizar. Pero como el ejercicio nos preguntaba qué porcentaje va a ser desechado, quiere decir de que la probabilidad del desecho va a ser igual a 1 menos lo que se va a utilizar, es decir, el sobrante. Entonces el sobrante me va a dar de 0.1336. Si yo quiero encontrar el porcentaje, simplemente lo multiplico por 100% y me va a dar de 13.36. Esto quiere decir que el 13.36 del producto va a ser desechable. Ok, finalmente con el inciso D, yo tengo bajo qué diámetro el 60% de las piezas se obtiene con menor diámetro. ¿Bajo qué valor? Ok, lo primero que se desea conocer es el valor de X. Es para ese valor X, el 60% de las piezas va a tener menor diámetro. Ok, si nosotros sabemos de que al estandarizar Z va a ser igual a X menos mu entre sigma, nosotros podemos despejar de ahí a X y me va a dar igual a mu más Z por sigma. Ok, con la tabla se puede conocer el valor de Z, ya que si yo tengo el valor de phi de Z, que en este caso va a ser igual al 60%, es decir, al 0.60. Si dicho valor no está en la tabla, pues yo busco el valor más próximo a él y con ese valor yo puedo encontrar, siguiendo las filas y las columnas, el valor de Z. El valor de Z, mediante esta técnica, se puede expresar como Z sub phi de Z. Entonces, bueno, por tanto, se busca el valor más próximo a 0.60 y se encuentra que ese valor es 0.5987. Entonces, con este valor yo puedo deducir de que Z va a ser igual a 0.25. Y con esta aproximación, sumada con los datos de desviación estándar y la media, yo puedo encontrar el valor de X mediante la sustitución en la fórmula que ya había despejado y me va a dar de que X va a ser igual a 3.505. Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta
es que si se desea un valor más exacto de z, se puede hacer una interpolación. Esta interpolación se obtiene mediante una regla de 3. Ejemplo número 3. Una distribución normal tiene media de 61.6, de forma que se debe determinar la desviación estándar si el 20% del área total situada bajo la curva se ubica a la derecha de 70. Aquí nos dan la probabilidad, que es 0.2, y la media de 61.6. Entonces, el primer paso que debemos de hacer es despejar la desviación estándar de la ecuación z igual a x menos la media sobre la desviación estándar, lo cual nos da que la desviación estándar es igual a x menos la media sobre z. Se tiene que la probabilidad de x menor a 70 es igual a 1 menos phi de z, lo que es igual a 0.2. Despejando phi de z tenemos 1 menos la probabilidad de z, que esto es igual a 1 menos 0.2, lo que nos da el resultado de 0.8. Como se necesita calcular z y se conoce que phi de z igual a 0.8, se busca este valor en la tabla, pero como no tenemos este valor de 0.8 en la tabla, se busca un aproximado, el cual es 0.7995. el cual es igual a 0.84. Teniendo los datos de x igual a 70, la media 61.6 y z igual a 0.84, metemos estos valores en la fórmula de la desviación estándar que despejamos al comienzo, nos da el resultado de 10.71. Ejemplo número 4. Un estudiante se traslada diariamente de su casa a la universidad. En promedio el viaje le toma 24 minutos, con una desviación estándar de 3.8 minutos. Si los tiempos de traslado se distribuyen de manera normal, tenemos los siguientes incisos. Inciso A. ¿Cuál es la probabilidad de que un traslado le tome al menos media hora? Inciso B. Si la universidad inicia clase a las 7 a.m. y él sale de su casa a las 6:45, ¿qué porcentaje de las veces llega tarde a clase? Inciso C. Si deja la casa a las 6:35 y en la universidad sirven café entre las 6:50 y las 7, ¿cuál es la probabilidad que se pierda el café? Inciso D. Encuentra el periodo de arriba del cual se localiza el 15% de los traslados más lentos. Inciso E. Calcular la probabilidad de que los dos de los siguientes tres traslados le tomarán al menos media hora. Inciso A. ¿Cuál es la probabilidad de que un traslado le tome al menos media hora? Si se conoce mu, que es igual a 24 minutos, y delta, 3.8 minutos, nos dice que la probabilidad de que x sea mayor que 30 va a ser igual a 1 menos phi de z, estandarizando x, que es el tiempo de traslado, de modo que z va a ser igual a x menos mu sobre delta. Esto va a tener un resultado de 1.58. Buscando en la tabla de valores de phi de z, de modo que la probabilidad de x sea mayor que 30, va a ser igual a 1 menos 0.9429. Por lo tanto, el resultado final de la probabilidad de que un traslado le tome al menos media hora es de 0.0571. Inciso B. Si la universidad inicia clases a las 7 a.m. y él sale de su casa a las 6:45, ¿qué porcentaje de las veces llega tarde a su clase? Si se conoce mu, que va a ser igual a 24 minutos, y delta, 3.8 minutos, nos dice que para obtener el porcentaje de las veces que llega tarde, se encuentra primero la probabilidad de las veces que llega tarde, y luego se multiplica por 100%. Para esto se tiene que manejar que el traslado dura más de 15 minutos. La probabilidad de x mayor que 15 va a ser igual a 1 menos phi de z. Estandarizando x va a ser igual a 15, de modo que z va a ser igual a 15 menos 24 sobre delta, que equivale a 3.8. Esto va a tener como resultado menos 2.37. Buscando en la tabla de valores de phi de z, de modo que la probabilidad de x sea mayor que 15, va a ser igual
a 1 menos 0.089. Esto vamos a obtener un resultado de 0.9911. Por lo tanto, esto corresponde el 99.11% de las veces que llega tarde a clase. Inciso C. Si deja la casa a las 6:35 y en la universidad sirven café entre las 6:50 y las 7, ¿cuál es la probabilidad que se pierda el café? Como primer paso se conoce mu, que equivale a 24 minutos, y delta 3.8. Se perdería el café si el traslado le tomase más de 25 minutos. Por lo tanto, la probabilidad de que x sea mayor que 25 va a ser igual a 1 menos phi de z. Estandarizando x igual 25, de modo que z va a ser igual 25 menos 24 sobre delta. Esto va a tener como resultado 0.26. Buscando en la tabla de valores de phi de z, de modo de que la probabilidad de x sea mayor que 25, va a ser igual a 1 menos 0.6026. Por lo tanto, este va a tener como resultado que la probabilidad de que se pierda el café es de 0.3974. Inciso D. Encuentra el periodo arriba del cual se localiza el 15% de los traslados más lentos. Si se conoce mu y delta, el 15% de los traslados más lentos se ubicarían a la derecha de la curva. Por lo tanto, el periodo solicitado es el valor de x, que equivale a 0.15, y el valor de 24 equivale a 0.85. Se despeja x de la ecuación z igual a x menos mu sobre delta. Por lo tanto, x va a ser igual a mu más z delta. Como se necesita calcular z y se conoce phi de z, se puede aproximar al valor de z sub .8500 con la tabla. Por lo tanto, phi de z va a valer 1.04. Teniendo los datos de delta, mu y z, x va a tener un valor de 27.952 minutos. Esto quiere decir que el 15% de los traslados son más lentos. Inciso E. Calcular la probabilidad de que dos de los siguientes tres traslados le tomaran al menos media hora. Esta pregunta corresponde a la distribución binomial y se resuelve usando la probabilidad del inciso A, la cual nos dice que una variable aleatoria tiene una distribución binomial si y solo si su distribución de probabilidad está dada por f de x np va a ser igual de x hasta n por p a la x por 1 menos p a la n menos x. Para este ejercicio en sí, n va a tener valor de 3, x igual a 2 y p 0.0571. Por lo tanto, f de 2, 3 y 0.0571 va a ser igual de 2 hasta 3 por 0.0571 al cuadrado por 1 menos 0.0571 a la 3 menos 2. Esto quiere decir que la probabilidad de que dos de los siguientes tres traslados le tomen al menos media hora es de 0.0092.